Buenas tardes a todos. Somos un grupo de profesores de la Universidad Cayetano Heredia que vamos a participar en este simposio con diferentes temas, ¿no? El primer tema lo voy a tocar yo y es este que ustedes ven acá: experiencias familiares y su relación con el comportamiento antisocial adolescente, ¿no? Para empezar, quería mostrarles este título. Dice: la delincuencia menor es un problema en el mundo moderno, ¿no? Es un título, el título de un libro que fue escrito hace 60 años, ¿no? 1964, que tranquilamente tiene vigencia en la actualidad. O sea, cualquier publicación con ese título en la actualidad sería coherente, ¿no? Tomando en cuenta el índice de violencia juvenil, de delincuencia juvenil que existe. Para tomar en cuenta el marco de referencia, hice una búsqueda en Scopus para poder encontrar cuántas investigaciones o cuántos estudios se habían hecho referentes a este tema, violencia juvenil o delincuencia juvenil. Y se encontraron 9.310 sobre este tema, ¿no? O sea, solamente es una base de datos, ¿eh? Hay muchas bases de datos, pero la base de datos, digamos, que más relevancia tiene por la calidad y los estándares de calidad que se le da a los artículos que se publican ahí, es relevante mencionar. Cuando hablamos ya de familia y lo relacionamos con comportamiento antisocial adolescente, encontramos que también hay un buen número de publicaciones respectivas con respecto a ese tema. La mayoría de estudios están vinculados a factores de aprendizaje, ¿no? O sea, cómo a nivel de la familia el niño incorpora ese patrón desadaptativo de conducta que después lo extrapola en un ámbito diferente, ¿no? Que es el colegio, es un ámbito extrafamiliar. La imagen refleja eso, ¿no? Refleja de qué manera esos modelos parentales inadecuados, esa exposición repetida, repente, escenas de violencia, esos mensajes parentales que, digamos que de alguna manera facilitan la adquisición de patrones de conducta que incorporan la violencia como método de solución de conflictos, este niño lo extrapola en el ámbito escolar, ¿no? Y también manifiesta una conducta violenta hacia niños que perciben con mayor vulnerabilidad. Pero hay otra línea de investigación que está vinculada más a las repercusiones metabólicas y estructurales que el maltrato puede generar en el cerebro de los niños, ¿no? Este clásico hallazgo, que fue propuesto por John Caffey en 1972, encontró que un número importante de niños que tenían pocos días de nacido presentaban lesiones en la zona del lóbulo occipital y en el córtex prefrontal, ¿no? A partir de generalmente sacudidas que habían recibido por parte de sus padres. Esto nos conduce a reflexionar respecto a las repercusiones, no solamente a nivel anatómico, sino lo que implica ello, ¿no? Implica también una repercusión conductual, un comportamiento que de repente no estaba previsto para este niño que nació en un estado de normalidad, pero que a partir de una experiencia de violencia termina incorporando una precondición que favorece su comportamiento antisocial. Es decir, este niño, tomando en cuenta que el córtex prefrontal está vinculado directamente a la organización y planificación de la conducta, en función de la contingencia del entorno, al control y regulación de los impulsos, a la toma de decisiones, al juicio crítico, etc., ese niño ya va a tener una afectación en ese sentido. O sea, ya va a estar predispuesto a que esas áreas, ese comportamiento, esté desorganizado en función de ese tipo de manifestaciones estructurales. El neocórtex, o la corteza prefrontal, ha sido materia de investigación para explicar el comportamiento adolescente, porque las funciones que cumple son sumamente importantes, ¿no? Como lo vemos ahí en la diapositiva. Tanto el córtex prefrontal dorsolateral como el órbito frontal. Es decir, un niño que ha sido de alguna manera maltratado físicamente y que puede haber generado un tipo de daño en la estructura anatomofisiológica cerebral, específicamente en estas dos áreas, puede presentar problemas a nivel del procesamiento emocional, a nivel de control y regulación del impulso, a nivel del mantenimiento de los niveles atencionales. Es decir, que de alguna manera este punto, si bien no tiene directamente injerencia en la violencia, sí contribuye a que se configure una de las características de un comportamiento antisocial adolescente, que es la
exclusión del sistema o del ámbito escolar, ¿no? Porque al no tener una atención suficiente como para los estándares que se solicitan en el ámbito académico, probablemente esa frustración lo conduzca a abandonar y ausentarse de la escuela y está dispuesta a otro tipo de influencias que van a ser negativas para él posteriormente. Además, también podría tener problemas de regulación del afecto negativo, la actividad automática, percepción de problemas emocionales de los estímulos ambientales y comprensión de las distintas señales sociales que indican ira o enfado. Hay un estudio, aparte de otro que lo voy a mostrar después, realizado por Tedels, que dice que en niños maltratados y abandonados la activación crónica de la amígdala podría deteriorar el desarrollo del córtex prefrontal. O sea, una amígdala que está sometida a estimulación constante, producto de repente una situación de maltrato crónico, ¿no?, va a generar un daño en la corteza prefrontal con las consecuencias que le acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que también, si bien no está colocado ahí, hay alteraciones a nivel neuroendocrino, ¿no? O sea, digamos, el cortisol, que es la hormona característica del estrés, va a estar sumamente presente en estos niños que son maltratados sistemáticamente. Ese niño que todas las tardes es golpeado o maltratado por su padre, 2 horas antes que el padre llegue a la casa, ya está generando cortisol, ¿no? Y el problema es que el cortisol no se elimina fácilmente del organismo, ¿no? Requiere de un tiempo. Este niño, cuando el padre ya no vuelva a casa, cuando ya no regrese, igual, los días posteriores va a seguir generando cortisol. Y el cortisol activa estos mecanismos filogenéticamente incorporados, como las respuestas de ataque, lucha y movilidad, ¿no? Es decir, aquellas respuestas que emitimos ante situaciones de amenaza, ¿no? Entonces ese niño va a estar con una percepción de amenaza latente, constante, y va a reaccionar de manera muy intensa frente a situaciones que de repente no lo ameritan, debido a este incremento del cortisol, debido de repente al daño en la amígdala y el hipometabolismo, hiporreactividad de la zona prefrontal. Otro estudio señala que se ha observado una reducción del volumen de la amígdala en supervivientes de maltrato infantil que padecen TED, ¿no? O sea, la amígdala, como ustedes saben, es el componente o la parte del sistema límbico encargado del procesamiento y almacenamiento de la información emocional. Entonces probablemente tenga muchas dificultades para poder procesar los estímulos emocionales y para poder expresarlos adecuadamente también, ¿no? Entonces ya de por sí se forman ciertos patrones, que precondicionan al adolescente a comportarse de una manera desadaptativa. No solamente los maltratos que implican una acción, como el maltrato físico o psicológico, va a tener influencia en el metabolismo o estructura cerebral de los niños que son maltratados. También los maltratos que implican una omisión, como la negligencia parental, por ejemplo. Es decir, cuando el padre no le otorga al niño o no cubre las expectativas o las demandas afectivas que el niño puede tener. Un estudio de Ichise, que lo realizó con monitos, a quienes los desprivó de su madre desde el nacimiento, encontró que estos monitos tenían, cuando se hizo el análisis metabólico cerebral, estos monitos tenían una depresión serotoninérgica importante. ¿Y eso qué implicancias tiene para el comportamiento? La serotonina es un neurotransmisor vinculado también, entre otras cosas, al control de los impulsos. Por ende, estos monitos, a partir de una privación temprana, materna temprana, van a presentar una conducta impulsiva, descontrolada, sin regulación adecuada para una adaptación mejor al entorno. Pues eso, de alguna manera, tiene una contraparte, que es esta, ¿no? Ahí esta es la imagen de resonancia magnética que se tomó Rebecca Sachs, que es una neuróloga norteamericana, mientras le da mientras le da un peso a su niño recién nacido. Como ustedes pueden ver en la imagen, las mismas áreas que se enervan en la madre, se enervan también en el niño al momento de recibir el beso, ¿no? Es decir, ese contacto emocional que tiene el niño a temprana edad le permite formar rutas neuronales vinculadas a la comprensión y expresión del afecto. Cuando estos mensajes, estas señales de afecto y amor no están presentes,
Los niños y después adolescentes y más tarde adultos tienen dificultades en comprender las señales afectivas y expresar también la emoción de manera adecuada, lo cual también es un factor predisponente para un comportamiento antisocial adolescente. Y estamos hablando de experiencias familiares, ¿no? Si se dan cuenta, todos estamos hablando de educación materna, estamos hablando de afecto materno, estamos hablando de maltratos, sacudidas, de violencia verbal. Eso se da en el hogar, ¿no? Lamentablemente en hogares disfuncionales, donde prima el maltrato físico, psicológico, con pauta correctiva en el hogar, terminan generando problemas, no solamente a nivel del aprendizaje, sino también los estudios revelan que los problemas pueden generar o repercutir también en la estructura, en la forma fisiológica cerebral y a nivel del sustrato metabólico que tienen estos niños a partir, y después adolescentes, a partir de ese tipo de experiencias tempranas. Un referente teórico importante es Moffitt, ¿no? Moffitt, lo que dice Moffitt es que no todos los adolescentes, o mejor dicho, un número reducido de adolescentes son los que sostienen el comportamiento antisocial hasta la vida adulta, es decir, como un patrón adaptativo al medio. Generalmente, la conducta antisocial o el comportamiento antisocial se limita a la adolescencia, ¿no? Hay que considerar ciertos factores que él plantea como factores individuales y factores sociales que van a permitir que un adolescente incorpore el patrón de conducta antisocial como una forma natural a lo largo de su vida. Hay variables factores individuales como un problema o problemas en el neurodesarrollo, ¿no? Problemas en el neurodesarrollo. Puede ser hiperactividad, puede ser alteraciones en la ínsula anterior que compromete también la empatía, puede ser alteraciones del cuerpo calloso que no permite que haya una comunicación interhemisférica adecuada y por ende difícilmente pueda un adolescente, un niño después un adolescente, separar lo racional de lo emocional, ¿no? Esto se suma a un temperamento difícil, ¿no? Sabemos que el temperamento es un componente genético hereditario de la personalidad, ¿no? Y hay autores, los clásicos, Eysenck, después Cloninger, después Zuckerman, después Gray, que hablan del temperamento y la importancia que tiene en la manera como el niño de temprana edad empieza a adaptarse al medio. Un niño que nace con un temperamento reactivo, a diferencia de un niño que nace con un temperamento con una mayor tendencia a la inhibición conductual, va a estar más expuesto a posibles reacciones de estrés por parte de los padres y por ende el maltrato que ha sido hacia ellos, ¿no? Es un niño que llora, que grita, que demanda atención, en comparación a otro niño que casi ni se mueve, ¿no? que no llora, que está muy tranquilo, va a generar respuestas diferentes en los entornos parentales. O sea, me refiero, ese niño que demanda mucha atención, probablemente lo que genere es que el padre o la madre, con baja tolerancia a la frustración, con poca tolerancia al estrés, pueda generar un tipo de maltrato hacia los hijos. El otro caso, el niño pasivo, inhibido, que no genera mucho problema, de repente genera conductas de sobreprotección por parte de los padres. O sea, el temperamento puede definir la manera como el ambiente reacciona hacia ti. Entonces, un temperamento difícil puede motivar también problemas a nivel del apego parental, ¿no? Al apego filio-parental, que a su vez contribuya con una conducta disruptiva, fortalecida por ineficientes prácticas de crianza por parte de los padres, y genere después problemas a nivel social y el aprendizaje, y posteriormente un comportamiento o un desorden de personalidad antisocial que ya implicaría un patrón de comportamiento totalmente desadaptativo que el adolescente lo incorpora para usarlo como un medio, como un estilo de vida a lo largo de su curso de vida, ¿no? Ilimitado en la adolescencia, que es lo que generalmente ocurre, hay cambios biológicos en la pubertad que motivan al adolescente a buscar la independencia, ¿no? Por eso acá se habla de, no sé si logran ver en el recuadro celeste, la brecha de madurez, ¿no? O sea, esa brecha de madurez implica que el adolescente quiere apartarse un poco del cuidado de los padres
fomentar más procesos de autonomía, y en esos procesos de autonomía que son buscados por el adolescente pueden presentar conductas contrarias a las normas, a las reglas, de confrontación a las figuras de autoridad. Pero esto remite, o sea, solamente dura un tiempo y después el adolescente incorpora ya un patrón de vida normalizado, ingresa a una edad adulta, una adecuada edad social adulta, y después ya se adapta normalmente al entorno, no tiene problemas. Es importante considerar los factores predisponentes del comportamiento del adolescente donde Alique. Él también plantea algunos factores que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, habla de que se intensifican las transformaciones psicológicas propias del periodo evolutivo adolescente, es decir, las mismas características del adolescente, esos cambios hormonales que repercuten en cambios conductuales, emocionales del adolescente, que lo llevan a ser un poco inestable, de alguna manera favorecen la aparición de un comportamiento antisocial, pero como hemos visto, no necesariamente se mantiene a lo largo de la vida, sino que puede remitir si tiene una adecuada adaptación y soporte por parte del entorno. Sin embargo, después menciona que existen algunos adolescentes que presentan ya rasgos temperamentales compatibles con la psicopatía. Él dice que el psicópata es aquel que nace con un sustrato psicobiológico diferente y que lo conduce a actuar o a presentar conductas antisociales con mucha más normalidad. Mientras que el sociópata, que es el punto 3 de García Licken, es alguien que nace con un sustrato psicobiológico normal, pero el ambiente, las experiencias ambientales, los modelos parentales inadecuados, los referentes de confianza tempranos desadaptativos, hacen que el niño incorpore un patrón de conducta antisocial como medio de adaptación, como forma de adaptación al medio secundario. Este es solamente para hacer referencia a los factores de riesgo de violencia juvenil ligados a pruebas cercanas, de la OMS del año 2023. Si se dan cuenta, todos, o casi todos los factores, excepto el último, están vinculados a la familia, ¿no? O sea, la OMS resalta el valor de la familia como una fuente importante para que puede contribuir a la violencia y al riesgo de violencia juvenil en esta población, ¿no? En conclusión, digamos que no todo está explicado por el aprendizaje, no todo está explicado por la biología, que es un conjunto de factores y que el fenómeno es multifactorial y multidimensional, por lo que requiere un análisis, explicación mucho más precisa, exacta, específica, tomando en cuenta las características contextuales en las cuales el adolescente se desenvuelve. Ya casi para terminar, quería finalizar con esto que me llegó al WhatsApp. Yo tengo un hijo adolescente también y me mandó esto y me gustó, me parece que sería importante compartirlo. Dice: hola mamá, hola papá, por favor sigue persiguiéndome. Cuando mi puerta esté cerrada, sigue tocando. Cuando mis palabras sean pocas, sigue hablando. Cuando mi estado de ánimo sea bajo, sigue sonriendo. Cuando te hable brusco, quédate. Cuando me aleje, quédate cerca. Por favor, no te rindas. Por favor, sigue persiguiéndome. Te necesito ahora más que nunca. Todo el ser. Gracias.